Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al Centro Cultural Helénico. Soy Michelle Solano, es un placer darles la bienvenida a esta charla que tenemos muchísimo gusto en compartir con ustedes y en hacer de puertas abiertas. Hemos preparado una charla, evidentemente, que tiene dos motivos fundamentales. El primero y el más importante es que acabamos de pasar el 8 de marzo y por otro lado, pues se aproxima el Día Mundial del Teatro, así que es una celebración por partida doble y además de celebrar, queríamos proponer una actividad que tuviera que ver con unir estos dos puntos y sobre todo pensar en la trayectoria que en el teatro las mujeres en México han seguido para formar parte de las artes escénicas y de la comunidad artística y cultural del país. Y no solamente eso, en principio significa reconocer una vocación, reconocer la necesidad de determinar que quiere uno dedicarse a las artes escénicas. Vamos a explorar a través de esta charla bastante informal. Nos ven que estamos tomando cafecito, vinito. Siéntanse, por favor, bienvenidas, como en su casa. Voy a presentarles a nuestras grandes invitadas de esta tarde. Estoy muy contenta. Voy a empezar de izquierda a derecha, siempre por la izquierda. Aurora Cano, la maestra Aurora Cano, actualmente está a cargo de la Compañía Nacional de Teatro, es fundadora del Festival Drama Fest, pero además tiene una larga trayectoria, no solamente en el teatro, sino también en la música. Bienvenida. A mi izquierda también se encuentra la maestra Mónica Raya, la doctora Mónica Raya. ¿Cómo es importante eso, verdad? Tanto que nos ha costado a las mujeres poder tener acceso a los grados académicos en educación, y está muy bien. La doctora Mónica Raya, con una trayectoria importantísima, abrió unas puertas muy grandes para que muchas mujeres pudieran llegar no solamente a la dirección, sino a ser consideradas importantes dentro de la industria cultural y teatral del país. A mi derecha, la maestra Julieta Iburrola, una de las principales y más queridas y respetadas actrices de nuestro país, una gran carrera en teatro, en la docencia, en el cine. Julieta, muchísimas gracias, es un honor tenerte aquí. Tatiana Maganda, una de las personas fundamentales del Centro Cultural Helénico. Yo puedo decir que ella es la que hace que todo esto funcione, es la que sabe dónde está absolutamente todo. Una carrera muy larga, Tatiana, también en la producción, en el cine, en el teatro, en las instituciones. Gracias por tu aporte, muchas gracias por estar aquí esta noche. Y mi querida Sandra Narváez. ¿Quién no conoce, quién que haga teatro en este país no conoce a Sandra Narváez? Tu trabajo acerca de los medios para tender puentes entre la comunidad artística y creadora y el público ha sido fundamental. Muchas gracias, Sandra, bienvenida, un honor que estés aquí. Y muchas gracias a todos ustedes, a todas ustedes, a todos ustedes por estar aquí. Vamos a comenzar planteando una pregunta. Cada una de nuestras invitadas va a poder responder en 2 o 3 minutos y después habrá una réplica y así nos iremos. Al final habrá una ronda de preguntas y respuestas con la participación de ustedes. Como primera pregunta o primer tema, más que una pregunta, es plantear un tema de conversación. Me gustaría plantear lo siguiente. ¿Cuáles fueron los obstáculos o las dificultades que hoy consideran que enfrentaron en el pasado para convertirse en quien son hoy dentro del teatro y las artes escénicas? Maestra Aurora Cano. Luego lo variamos. Buenas noches, muchas gracias por salir de sus casas en esta tarde gélida y lluviosa. Gracias por venir a platicar y estar con nosotras. Bueno, yo creo que la principal dificultad siempre es uno mismo. O sea, quizás suena un poco abstracto, pero es muy real. Yo tengo una mente un poco loca que quiere hacer muchas cosas al mismo tiempo. La primera dificultad fue como transitar por diferentes etapas de la vida escénica. Para mí era muy claro que yo me quería dedicar a la vida escénica
y la primera dificultad fue un diálogo conmigo misma para poder encontrar un espacio y un lugar desde donde hablar, ¿no? Era claro que yo quería estar en el escenario, estuve en el escenario, en diferentes tipos de escenarios, muy variados, haciendo de todo durante una etapa muy larga, ¿no? Porque me parecía que cualquier otra opción sin haber vivido el escenario era extraña, aunque desde muy joven, yo desde los 18 años entré a estudiar dirección de escena con Margules, estuve 3 años estudiando con él, y a lo largo de estos años siempre había como esto, bueno, pero ya tú te tienes que dedicar a la dirección, mis compañeros siempre tú te tienes que dedicar a la dirección, y yo siempre decía sí, pero yo necesito estar en el escenario. Entonces, pues fue como un proceso mío personal, y luego también sí es complicado. Yo fui descubriendo que esta como brecha de género, yo nunca la viví ni en la música, ni como actriz, ni escribiendo, ni nada, ni siquiera componiendo música, nada, pero en la dirección escénica sí la viví. Sí creo que es particularmente un área que aún es compleja, pero yo he tenido el privilegio de nunca sentir ese tipo de dificultad en ningún otro aspecto de la vida escénica, ninguno, solamente en ese. Entonces, bueno, luego sí hubo que remontar, pero fue más difícil remontar mi digamos, multiprofesión que remontar cualquier otra cosa. Muchas gracias. Sí. Yo creo que así como golpea la pregunta, la verdad sí me ha costado trabajo hacer lo que hago por ser mujer. Me costó trabajo como arquitecta. De hecho, yo tengo un título de arquitecto, pero no tengo un título de arquitecta. A mí la universidad me dijo que yo no era arquitecta, que yo era arquitecto. Y la arquitectura, otra vez, es un universo que por muchísimos siglos se pensó como un ejercicio masculino, ¿no? El arquitecto. Entonces sí me toca a mí desde la Facultad de Arquitectura sentir esta muy singular forma de ser tratada. Por ejemplo, recuerdo un arquitecto que me decía: señorita Raya, usted tiene como objetivo demostrar que las guapas también son inteligentes, ¿no? Y entonces era así como de, le pego, le sonrío, ¿no? Porque estábamos acostumbradas a que cuando te dicen que qué guapa, pues uno tiene que dar las gracias. Entonces, sí creo, yo nací en el 65 y los 80s en la Facultad de Arquitectura sí eran un espacio donde las guapas teníamos que demostrar que podíamos hacer lo mismo que los guapos, ¿no? Toda mi vida profesional la he dedicado al diseño escénico y a la dirección escénica. Tengo más de 15 puestas en escena que yo he dirigido, pero hasta la fecha a mí no se me reconoce como directora, se me reconoce como escenógrafa, pero no se me reconoce como directora. Fui la primera mujer directora del Teatro UNAM y estuvo complicadísimo. Hubo muchísima oposición para ese ejercicio. Al principio recuerdo que los directores llegaban a mi oficina a darme instrucciones, a decirme cómo iba a ser lo que ellos querían hacer. Y en realidad había todo un planteamiento de programación, también muy inédito, de programar con anticipación. Eso no se hacía que llegaba algún director y decía yo quiero ese teatro, y se le daba ese teatro. Pero no había programación, no había dirección artística. Y también me cuestionaron muchísimo, ¿y tú por qué? ¿Tú por qué vas a hacer eso? Tú no sabes de teatro,
tú no sabes de actuación, tú no sabes de dirección. Entonces, pues la verdad en el terreno escénico sí he tenido que rifármela con obstáculos que siempre han venido de, y qué suerte la de Aurora, porque la verdad es que no ha sido mi caso, ¿no? Incluso también el círculo de escenógrafos tenía a la gran figura de Alejandro Luna, y si no había sido asistente de Alejandro era como, pues como no tener papá, ¿no? Hablando de paternidades. Y pues no me eduqué en México, me eduqué fuera de México en la Universidad de Yale. Entonces sí tengo como otra educación. Ninguno de mis maestros en la Universidad de Yale, de ninguno de ellos recibí ningún trato discriminatorio que imaginara que yo no podía hacer lo que quería hacer, que creo que es un poco el tema, ¿no? Ser lo que uno quiere hacer. Entonces, sí, la verdad sí me topé con muchos obstáculos. Muchas gracias por recordarlo. Querida Julieta. Hola, buenas. Pues, ¿obstáculos? ¿O dificultad? No, es que no. O sea, ahorita así rápidamente. Mi familia no, yo soy la primera en mi familia, de mi papá, mi mamá y mis dos hermanos, que entró a estudiar actuación. Yo la primera obra que vi estaba en secundaria y nos llevaron a ver algo al auditorio, pero es a partir de, yo nací en el 53, en el 68 salí de secundaria, que justamente con el movimiento estudiantil. Entonces, a lo que voy es que una vez que yo decidí que quería estudiar actuación, digamos que el primer obstáculo fue que Héctor Mendoza me conoció más chavita, y entonces cuando él abrió el Centro Universitario de Teatro en 1973 como escuela para formar actores, me dijo, no, hija, estás muy, ¿no? No, porque ya tenía 20 años, pero como él me conoció a los 17, 18, entonces decía que no, porque me conocía como novia de uno o otro de sus alumnos. Entonces, bueno, y yo la verdad no hacía nada de teatro, estaba estudiando prepa, para intérprete y traductor. Entonces, pero una vez que decidí, ese digamos que podría ser el primer obstáculo que me dijo no, y entonces le estuve, mientras hizo las audiciones para los que querían ingresar al CUC, entonces ya faltaban 2 días para que se cerrara, entonces ya iba yo todos los días y me decía, no, hija. Entonces le dije, bueno, usted tiene fama de que le dice a la gente si funciona o no funciona, y si no le funciona, pues uno se sale de su clase. Entonces, pues si no le funciona, me lo dice, chan chan. Pero déjeme intentar. Exactamente. Digamos que ese sería como el obstáculo que tuve, pero una vez que ingresé al CUT, una vez que tanto él como mis demás maestros me dieron toda esa formación y toda esa infraestructura y demás, teatral, yo la verdad, una vez que salí del CUT, yo empecé a trabajar, y luego en televisión, y luego hice casi 30 años televisión y teatro, porque encontré que con la televisión podía comer 3 veces al día. Entonces, bueno, la verdad no puedo decir que tuve ni obstáculos, y simple y sencillamente fui fluyendo. Ese no sería un obstáculo, Julieta, visto desde la perspectiva contemporánea, por ejemplo. Dedicarse al teatro, siendo mujer, una actividad evidentemente precarizada desde mucho tiempo, y tener que hacer televisión para comer. No, pero eso es en general hombres y mujeres. Sí. Hombres y mujeres en teatro, o sea, sobre todo el teatro tanto de la UNAM como de Limba, ¿no? Pero cuando ingresé al CUT y todo esto, lo que se decía siempre es que este país es de actrices. Entonces, como actriz, yo no tuve obstáculo para moverme dentro del teatro y pasar de directores, y más adelante trabajar con directora,
pero siempre al principio fueron directores, ¿no? Pero no tuve de veras, nada me detuvo. Y al maestro Mendoza no le quedó más que decirte que claro que servías, y que te podías quedar. Sí, eso sí, sí, eso sí. Muchas gracias, Julieta. Tatiana, el mundo de la producción tan complejo, tan masculino, ¿cómo te abriste paso? Pues digo, primero el obstáculo, igual que Aurora, creo que fui yo misma. Empecé un poco más tarde y decidí que sí, que mi mundo era el teatro. Tenía claridad que no quería actuar, entonces eso ya era una ventaja. Quería dirigir y estudié actuación en 2 escuelas. En el CUT me rechazaron, por cierto. Cuando estaba Caballero me rechazó. Y cuando estaba en el NET estudiando actuación, me tocó que había un taller con Ángeles Castro y empecé pues nada más a visitar, porque no estaba en ese taller de actuación, porque quería asistirle. En el NET, en el Núcleo de Estudios Teatrales, la escuela de Julio Castillo, así es. Y Ángeles no quería y no quería, hasta que finalmente me dio la oportunidad de ser su asistente, y ahí empecé. Fui asistente de dirección, y la productora de esa obra me llamó después como asistente de producción. Empezó a abrirse como un panorama distinto y un abanico muy grande, porque después de eso hice producción, asistencia de producción, hice como 2 asistencias de producción, que realmente la producción la hice yo, pero el crédito lo tenía obviamente un señor. Pero creo que caí en blandito, digamos, pero también tiene que ver, creo, con mi orientación, que eso de alguna manera era mucho más fácil que entrar al club de Toby, ¿no? O sea, sigue siendo agresivo finalmente, porque, pues claro, es como si fuera uno más de ellos, ¿no? Entonces, digamos que en ese sentido me fue fácil, y eso, empecé a trabajar, a aprender, a estar en los teatros con los técnicos y abrirme camino, así, tal cual. Gran camino, muchas gracias, Tats. Querida Sandra, entre el público y la comunidad artística, hacer un puente, tender lazos para que el público se anime, entienda qué hacemos en el teatro y venga al teatro. Bueno, yo nunca pensé en obstáculo, tal vez por mi formación de educación. Primero fui bailarina, y eso no te permite tener obstáculo, porque todo el tiempo es disciplina, hacer, y lo tienes que intentar 850 veces hasta que te salga, ¿no? Entonces, cuando hice la universidad, sabía que me iba a dedicar a esto. Ninguna universidad ve las artes escénicas como parte de una carrera. A la fecha no conozco. Entonces, no lo vi como un obstáculo, sino como una oportunidad, e incluso con alevosía y ventaja a los maestros, porque les hablaba de teatro y no me entendía nada. Entonces, cuando no hacía tarea, pues les aventaba comunicación. Seguí hacia la maestría y así me aventé parte del doctorado, que estoy en eso, ¿no? Entonces, es muy simpático porque lo sigo haciendo, ¿no? Y todo lo que me enseñan lo voy aterrizando. ¿Cómo puedo hacer esto para el teatro? ¿Cómo puedo aterrizar esto para las artes escénicas? Y no lo veo como un obstáculo, sino como una oportunidad, ¿no? Y también como una trampa. Y me parece muy divertido. A veces juego con esta parte, incluso con el público. Juego con ellos, juego con la mente de los creadores, juego con la mente de todo el mundo, para ver cómo hacemos para que el público decida estar sentados aquí. Y entonces eso es muy interesante, ¿no? Veo a los creadores y digo, ay, esto podría ser esto, ¿no? Por ejemplo, Aurora me parece una gran mercadóloga, y no sé si lo sepa, pero me parece extraordinaria mercadóloga.
y Mónica es brillante, es astuta, es dura. Y así ha sido, ¿no? Y puedo hablar de cada uno de los participantes en su modo, porque yo observo. Y entonces eso lo aterrizo. Y eso solamente me lo enseñó la universidad, la maestría, el doctorado, los 850 diplomados. Entonces creo que no hay obstáculo, hay oportunidad. Qué bonita perspectiva, muchísimas gracias. Las escuchaba y supongo que al público le pasa algo parecido. Es imposible no verse reflejada en cada una de las cosas que han dicho ustedes. Escucho, por ejemplo, a Mónica y me acuerdo, por supuesto, de la fundación del colectivo de jóvenes dramaturgos mexicanos Telón de Aquiles. Y con algunas de las compañeras hemos pensado a lo largo de los años que si eso hubiera ocurrido hace poquitos años, seguramente nos hubiéramos opuesto determinantemente a que se llamara dramaturgos, ¿no? Colectivo de jóvenes dramaturgos mexicanos. A lo mucho hoy hubiéramos exigido que fuera de dramaturgia mexicana y se acabó. Pero bueno, muy interesante, claro, muy interesante escuchar todo esto. La siguiente pregunta que me gustaría plantearles, o el siguiente tema para dar un poquito de seguimiento, y que va en el mismo sentido de lo que estamos hablando, tendría que ver con lo siguiente. A pesar de estos obstáculos u oportunidades, que me encanta esa palabra, también sabemos que hay otras cosas que ocurren dentro del teatro que no necesariamente tienen que ver con el teatro en sí mismo como arte, pero que sí tiene que ver con el teatro como práctica humana y como práctica laboral. Seguramente algunas de nosotras en algún momento tuvimos que comernos pues alguna de las palabras del director, de algún compañero, de algún funcionario, esto que te pasaba a ti en la facultad de eres arquitecto, ¿no? Y te decían, eres arquitecto. Y con el oficio, por ejemplo, de poeta sucede lo mismo, ¿no? Ellos se llaman poetas, a nosotras nos llaman poetisas, ¿no? Y en ese sentido, creo que sí podemos establecer una línea de tiempo donde vemos que algunas cosas han cambiado. ¿Qué ha cambiado desde tu perspectiva, Aurora? Ahora al revés. A mí me gustaría sí quiero. No, es que quiero decir algo que me parece importante. Yo quisiera que la conversación liberara el tema de género. Porque yo creo que la mayor brecha de género es que solo podamos hablar de género. A mí me gustaría hablar de teatro. A mí me gustaría hablar de las cosas que son difíciles. Yo estoy de acuerdo con Sandra. Es decir, yo creo que los obstáculos tienen que ver con poder comunicarte con las audiencias, con generar un teatro interesante, con poder tener algo que decir arriba del escenario, con que lo que tienes que decir pueda o no conectar con los espectadores. No lo había pensado desde tu perspectiva, para mí es la esencia básica de la comunicación con el público. Parece importante porque me daría un poco para abajo que estemos tantas mujeres de teatro y que solo podamos girar alrededor de los sesgos de género. Yo cuando llegué a la compañía me decían, es que ahora eres la primera mujer, y yo decía, es que la cosa más tremenda es que no me pregunten cuáles son las políticas que yo pienso para un teatro nacional, cuáles son los posicionamientos estéticos, cuáles son los lenguajes, cuáles son las condiciones laborales, o sea, me parece muy triste que solo me pregunten, tú como mujer puedes respirar y comer al mismo tiempo. O sea, yo de verdad quisiera que pudiéramos hablar de teatro, es lo único que yo quería acotar, y luego entonces pasamos el micrófono para allá. Sí, me olvidó la pregunta porque totalmente correcto, ¿no? Yo voy a desobedecer a Aurora. Sí, yo un poco, me encanta esa perspectiva y siempre, por supuesto, en el helénico siempre estaremos dispuestos al diálogo, es una de las cosas que más nos interesa aquí, tratamos de practicarlo en la medida de lo posible, y justo es que el teatro es muchas cosas, ¿no? O sea, el teatro no es solamente el escenario, y cuando hablas de la representación o de cómo se manifiesta el patriarcado arriba de un escenario o de cómo se manifiesta el patriarcado en un montón de lugares que son prácticas cotidianas que a lo mejor a algunas de nosotras no nos suceden, porque sí, también hay que reconocerlo. Hay una diferencia abismal entre tener un lugar privilegiado dentro de cualquier industria y hablar, por ejemplo, con asuntos que han ocurrido en muchos lugares y que sabemos que hay muchas mujeres, parafraseando esta gran frase y esto que todas entendemos y desde un punto,
por supuesto no solo respetuoso, sino también en el ánimo de contribuir a una reflexión que realmente nos haga cambiar. También tenemos que pensar en todas aquellas que no llegaron y que no están representadas. Es parte del trabajo fundamental, creo que no solo de nosotras como creadoras, sino también... iremos en ese canal también, bienvenido. La pregunta era, ¿qué cosas han cambiado para bien y qué cosas están pendientes de cambiar? Ay, pendiente todo. Han cambiado muchas cosas. Por fortuna va cambiando la sociedad y creo que la ventaja que tenemos es agarrar estos momentos que son precisos y entonces poderlos tomar, agarrar y apropiar para seguir haciendo teatro, ¿no? O sea, esto de que la lluvia, que no sé quién, que el fútbol, que no viene la gente, no, creo que eso es una oportunidad, ¿no? Hay que saber llegar solamente y es ahí donde tenemos que construir desde la base, desde los niños, o sea, esta cosa de verdad educarlos. Yo tengo sobrinos que me traje conmigo desde muy niños y hoy me llaman y me dicen, oye tía, ¿qué hay de teatro? Y eso está, o sea, ahí está la clave básica, ¿no? Yo creo que lo que ha cambiado lo tenemos que entender, acoger y apropiar, porque no podemos ir contra la sociedad. El teatro tiene que caminar conforme lo que usted... Incluso la gente que habla de... Están en el escenario y están hablando, van con la sociedad, van caminando con la sociedad, que si hablaron de la pandemia, que si las mujeres, que si los hombres, o sea, van caminando. ¿Por qué no todo camina hacia la sociedad? O sea, si jalamos el barco para el mismo lugar, el barco no se destruye. Jala y avanza. Eso es lo que yo creo. Entonces, han cambiado cosas, pero hay que tomarlas. ¿Tatiana? Sí. Yo creo que sí han cambiado cosas, pero creo que en mi área las cosas son distintas. En el asunto con los técnicos, enfrentarte a los directores, a los iluminadores, a las iluminadoras, es difícil. Yo soy la primera mujer en este puesto. Tengo que tratar en el helénico, sí, claro. Ahora tengo casi 5 chicas, son técnicas, ¿no? Entré aquí en el 2019, solo estaba Perla y ahora son muchas más mujeres y creo que, o sea, esto ha cambiado, pero realmente es un esfuerzo y un trabajo de todas, pues, ¿no? Porque aún ahora aquí mismo hay quien no es capaz de decirle a la compañera por su nombre o siquiera hablarle, ¿no? Claro, pues es una muchachita flaquita, pues ¿qué va a poder mover las varas y demás? Entonces, de veras, sí creo que ha sido para mí estos años luchar contra eso, con las costumbres, con todo lo que traemos arrastrando. Y todavía nos falta mucho, porque además también llegan los iluminadores o también las iluminadoras y en vez de, no, hacen el camino corto y entonces ya van con el técnico allá o con el técnico acá. Cuando yo estoy a cargo, y por ahí tendríamos que empezar, esa es la comunicación para después distribuir el trabajo para todos, ¿no? Entonces sí es difícil, sí están cambiando las cosas, pero este era un trabajo de hombres, solo para hombres. Ahora no lo es y tiene que seguir siendo cada vez más chicas, pues, ¿no? Más mujeres, porque además, de veras, son muy organizadas, lo hacen todo con muchas ganas y muy bien. Gracias. Julieta, ¿qué ha cambiado en el mundo de la actuación? No, bueno, tengo 72 años, por supuesto que ha cambiado muchísimo la sociedad en la que vivimos. La pandemia nos partió, ¿no? Nos partió la madre en buen sentido, y sino también en el mal sentido, porque realmente es un antes y un después de quedes en su casa, aunque aquí no fuera obligatorio, etcétera, etcétera. Pero debo decir que ingreso al gremio de actrices
tener una obra, tener otra obra, pasar de un director. Ahora, en el momento en que yo me formo, sí tuve maestras de voz, maestras de canto, pero la mayoría eran directores. Y así era. Y yo me doy gracias a la vida y a los dioses que me tocaron, que en la vida me tocaron estos maestros que me formaron, y estos, no nada más en actuación, sino en demás temas, en donde pues siempre fui de veras bien tratada, o no sufrí vejaciones ni abusos, no recuerdo eso. Lo único que era la felicidad de estar ensayando una obra, otra obra, y por supuesto que ha cambiado, porque todo este asunto, yo tengo una hija de 44 años que es directora de cine y un hijo de 39 que es actor. En ellos me doy cuenta, ¿no?, cómo desde más chavos y todo, también están en una generación en donde ellos mismos me dicen: no, ma, así ya no puedes hablar, así no, ma, no. Entonces el no, ma, ya es así como de, ok, pero no porque, o sea, respeto, respeto pues la necesidad de cada quien de presentarse, o de... Ahí en la Compañía Nacional de Teatro tenemos, Aurora va a cumplir 4 años de directora de la compañía. Es verdad que ella, a partir de 1977, que para nosotros empezaría esta historia de esta compañía, es la primera mujer directora, pero yo tengo 18 años en la compañía, a partir de que Luis de Tavira la reorganizó, y junto conmigo los actores eméritos que estamos ahí desde, bueno, no todos, pero la mayoría sí, desde hace 18, este año cumplimos 18 años. Entonces sí hemos visto pasar, ¿no?, generaciones distintas, pero yo dentro del teatro, en lo que estuve trabajando, simple y sencillamente voy viendo los cambios, pero sobre todo ahorita lo que yo podría decir como cambio fuerte para mí es la edad, en donde ya no protagonizo, bueno, sí protagonizo, quiero decir, no tan frecuentemente, porque acabamos de terminar la temporada de La Cumbia del Pantano, que no sé si vieron, pero que dirigió y escribió Aurora, ahí en la Compañía Nacional de Teatro, que hicimos una temporada muy linda ahí en el Teatro Julio Castillo, de noviembre ahora a finales de febrero, entonces, mediados de febrero. Entonces, bueno, sí he tenido si no la suerte, también trabajé al respecto para tener, ¿no?, pasar por personajes que me dieron muchísimo, con directores que también me enseñaron muchísimo, y la primera directora creo que fue Lorena Maza, en Congelados. Ajá, yo traigo aquí el programa, ahorita te lo enseño, porque Aurora y yo trabajamos como actrices. ¿Tú tenías que ver en la producción? Exacto. Entonces, y además era un reparto, ahorita enseño el programa. Lorena Maza, directora de teatro, más chava que yo, obviamente, pero ella llamó a otras mujeres dentro de ese... Estamos hablando en el 2006. Ahí está, mira, aquí está Congelados, estás Alejandro Calva, Aurora y yo, estamos aquí. Entonces, a lo que voy es que con la edad lo que ya se van escaseando son... No, eso ya, la pandemia hace ese horror espantosísimo de, ¿no?, ¿cómo se llama? La gente ya ni siquiera, el QR ya no, ni siquiera. Esto se perdió, y esto es magnífico, porque además, de veras, la autora es inglesa, se llama Brian Lavery, y es una autora. Entonces, están
Jania Robledo, escenografía e iluminación, Jania Robledo y Teresa Uribe. Vestuario, Josefina Echeverría. Musicalización y diseño sonoro, Alejandra Hernández. Fotografía, Gabriela Saavedra. Luego, bueno, está en producción general, Aurora Cano. Y entonces, bueno, esto es 2006, bueno, la voz de David Napcos, Enrique Singer. Pero a lo que voy es que desde 2006 es que nos conocemos, ¿no? Contigo fue en el 2007. ¿Peter? Ah, lo de Margules. Fíjate, yo estaba segura que era Bajo la piel de castor. Pero Luz de Luna. Y no te tengo en mi memoria. Sí te tengo clarísimamente en Bajo la piel de castor porque utilería. ¿Tu crédito? Bueno, yo sé que estabas en todo, pero tu crédito era, ¿no?, de utilería, y aquí tengo el programa, porque yo guardo todo. Bajo la piel de castor, ahí está, mira, ve tu crédito. ¿Qué se perdió? La memoria. No, yo guardo, bueno, por lo menos todavía sigo guardando, ya no hay programas de mano, pero las tarjetitas de la compañía, ¿no?, con los QR, ahí los sigo guardando. ¿No dice? No. Es que yo... Entonces, ¿dónde vi utilería yo? ¿En qué otra? Bueno, perdón, disculpa. Ya, era Tolita, María Figueroa y Tatiana Maganda, utilería. O sea, no vi mal. Vi poco, pero con Tolita y María Figueroa, en esta obra que, Bajo la piel del castor, que dirigió Tavira, o sea, sí las conozco. Y a ti, Mónica, me invitaste cuando estabas en Teatro UNAM a la conducción de uno de los festivales universitarios o algo así, ¿no? Entonces, aquí no tengo el gusto de tratarte. Pero ya nos conocemos, maestra, y eso es importante. Bueno. Te tengo el honor, mire. No, bueno, gracias. Entonces, a lo que voy es, por supuesto que ha cambiado y mucho, pero a lo que voy que dentro de casi 50 años que voy a cumplir de ser pura actriz o actriz pura, porque ahora producen, dirigen, en fin, hacen muchísimas, porque también es la necesidad ahorita también de manifestarse de poli, ¿no? Pero yo soy actriz, una actuación, nunca me interesó la dirección, ni menos la escenografía, o sea, ver cómo trabajan los creativos en las distintas obras que he trabajado, eso es muy interesante y siempre me ha gustado muchísimo. Entonces, lo que puedo decir es que si hay un cambio, bueno, que podría hablar es lo que hay en la vejez, ¿no? Que creo que empieza antes de la vejez, ¿no? O sea, las mujeres empezamos a ser un poco relegadas como a partir de los 40, 50. Yo creo que han cambiado muchas cosas. Yo creo que el Me Too cambió muchas cosas. El Me Too empezó a reconocer que había una serie de abusos, en especial a las actrices. Empiezan por las actrices de cine, pero se dejan venir, ¿no? O sea, las voces de las mujeres en televisión, en teatro, en cine, se dejan venir diciendo lo difícil, los obstáculos, no sé si oportunidades, aunque tal vez ellos lo veían como tienes la gran oportunidad de dormir conmigo para obtener el papel, ¿no? Esa es la gran oportunidad. Lo que quiero decir es que sí han cambiado las cosas. El Me Too cambió las cosas. Lo que antes era normal, dejó de ser normal. Yo tengo 30 años dedicada a la docencia y una de las cosas que no ha cambiado es la pedagogía teatral, y eso está, en mi opinión, muy tremendo, porque pareciera que seguimos enseñando lo mismo,
que son Brecht, Grotowski. Ustedes díganmelos. Stanislavski, o sea, la pedagogía Peter Brook, o sea, yo la verdad es que entre el colonialismo británico, o sea, la verdad es que ha cambiado mucho las cosas y creo que tenemos una mirada más crítica, pero la pedagogía teatral no ha cambiado y yo con eso me siento muy incómoda. Muy incómoda. Recuerdo que en la universidad hubo un ciclo de grandes maestros, un ciclo que celebraba grandes maestros, pero todavía no tenemos un ciclo de grandes maestras. No sé si porque no somos tan grandes, no sé si, no entiendo por qué. Yo tengo 30 años en la docencia y el otro día en una reunión así con varios directores jóvenes, la verdad es que tuve el privilegio de ser su maestra. Entonces, pues no sé, a veces me pregunto, ¿qué necesitamos las mujeres para que haya un ciclo de grandes maestras? ¿Cómo qué tendríamos que hacer para que haya un ciclo en la universidad de grandes maestras de teatro? Entonces, las cosas han cambiado porque las aulas ya no son las mismas, porque las estudiantes ahora reconocen la violencia que puede haber en un aula, en un salón de ensayos, y ya no es tan fácil normalizarla. ¿Qué es lo que no ha cambiado? No hay sanciones. No hay sanciones. Aquí voy a ser radical, pero en la universidad tenemos protocolos para denunciar violencia de género, pero si ustedes revisan cuáles son las sanciones, la máxima sanción del reglamento para un profesor que ha, no sé, violentado, acosado, distintos niveles del violentómetro. La máxima, 10 días hábiles sin sueldo. Esa es la máxima sanción del reglamento. Digo, obviamente ya si agarraste al profesor, que fue el caso en química, violando o intentando violar a una chica, pues sí tuvieron que pasar a darle las gracias, aún siendo un profesor muy reconocido y muy renombrado. Pero las violencias de la pedagogía teatral siguen sin ser sancionadas. Pueden ser denunciadas, hay protocolos, pero seguimos sin ver sanciones. Y lo digo desde una postura muy radical, desde una experiencia personal y de haber acompañado, cuando fui coordinadora del Colegio de Literatura Dramática y Teatro, a varias chicas que habían sufrido abuso o acoso de un dramaturgo muy famoso y que costó mucho trabajo no recontratar. Entonces, algunas cosas han cambiado, otras van a cambiar, porque las vamos a cambiar. Gracias. Voy a alzar un poquito la voz, no tengo micro, pero no pasa nada. En el entendido de esta petición tan amorosa y tan sensata también, y tampoco para desoír esto tan interesante que está surgiendo. Me gustaría que compartieras con el público alguna reflexión desde tu perspectiva de estar a cargo de la Compañía Nacional de Teatro, justo un poco de todo esto, recogiendo para ir cerrando. El teatro mexicano ha abierto espacio para que las mujeres estemos representadas, por ejemplo, desde la dramaturgia, etcétera, Sí. de una manera mucho más cercana a lo que hoy somos en lugar de a lo que fuimos, pensando, por ejemplo, en el teatro que planteaba Luisa Josefina Hernández, por ejemplo, en su dramaturgia. Pues yo quisiera, desde luego,
tocar ese punto que me parece muy importante. Yo creo que en el teatro han cambiado varias cosas. Creo que cuando fundamos DramaFest, hace 22 años, casi era muy difícil que se montara dramaturgia mexicana. Eso es algo que radicalmente ha cambiado en el escenario del teatro mexicano. No se hacía dramaturgia mexicana porque, bueno, siempre ha costado mucho trabajo levantar un proyecto y como que los directores y los actores decíamos, bueno, ya si vamos a levantar un proyecto, o sea, que sea Medea, ¿no? O sea, porque me va a costar tanto trabajo, ¿no? Y entonces como que hace 22 años y era muy diferente, estaba muy enfocado en montar un teatro, pues sí, canónico, etc. Creo que a la vuelta de 22 años, no solo de DramaFest, también de muchas otras iniciativas que han habido alrededor de promover la escritura nacional, ahora los chicos mayoritariamente montan obras de sus compañeras, las chavas que salen están montando obras, o sea, creo que la escena se ha revitalizado en ese sentido y yo sí veo claramente un teatro muy distinto, no solo por las nuevas teatralidades, sino por el hecho de que es un teatro más local, que habla, no porque no se sigan haciendo los grandes textos internacionales, pero sí es un teatro que es más local, eso ha cambiado mucho. Y con respecto al tema de las mujeres, yo solo quiero aclarar que lo que yo comento no está invisibilizando un problema, lo está visibilizando. Es decir, el hecho de que un director de un teatro nacional tenga derecho de reflexionar sobre el teatro más allá del tema de género es visibilizar una inequidad que sigue existiendo. Es brutal la inequidad. Y al contrario, yo lo que estoy haciendo es visibilizarlo. Correcto, pero eso yo lo doy por hecho, es decir, desde luego que es difícil y sí creo y sí lo quiero mencionar que la labor de la dirección de escena yo sí creo que es el área en donde sigue habiendo, ya desde luego nada que ver porque sí es algo que ha cambiado. Yo empecé a dirigir también hace 22 años y de esos 22 años para acá sí creo que es completamente otra situación. Ahora hay muchísimas directoras, yo creo que las chicas ahora que están dirigiendo están en otro terreno muy distinto en el que estuvimos y en el que estuvieron mujeres que vinieron, por ejemplo, ahora mencionó Julieta a Lorena, a Juliana, a la propia Yona, mujeres de una generación arriba de mí, Marta Luna, Claudia, que esa sí es un poco más de mi generación, Claudia. Pero digamos que el territorio en el que están en este momento las chicas que están saliendo de las escuelas del teatro dirigiendo no tiene nada que ver con el territorio en el que estábamos hace 22 años. Es brutal, pero es tan brutal que a la fecha yo no puedo hablar de teatro, es así de brutal y por eso yo lo quiero decir. Entonces, me parece importante, para mí los retos tienen que ver con los tipos de teatro, la conexión. ¿Qué no ha cambiado? Para mí lo más doloroso es que no ha cambiado la capacidad de convocatoria y de alcance del teatro en este país. Ese es el gran dolor. Creo que es importante decirlo porque es nuestra lucha. Tú lo detectas así, pero es que yo sí tengo un interés absoluto porque yo trabajo para el público. Y eso es algo que ha sido juzgado. Cuando la primera vez que hicimos DramaFest fue con Inglaterra, y yo traje a un director que ahora es uno de los directores más famosos del mundo, dirige a Harry Potter, o sea, pero era un chico, era el mejor amigo de Sarah Kane, trabajaba en la Pace Flow, que era el teatro más underground de escritura contemporánea de Londres, menos mainstream, más totalmente, pues era el mejor amigo de Sarah Kane, digo, eso lo dice todo, underground, y él no entendía por qué todo el mundo en México hablaba en contra del público. Me decía, es que no entiendo tu país, no entiendo por qué hay tanta, pues trabajamos para el público. Pero es que era pecado decir que trabajabas para el público. Eso sigue sin cambiar. Era de tú trabajas para ti mismo, para tus problemas, para tus proyectos, o en todo caso trabajas para educar, ¿no? Y eso sí creo que, no sé si ha cambiado, pero por lo menos en mí ha cambiado. Yo pasé de sí pensar el teatro como un espacio de reflexión personal a pensar el teatro como un espacio público, de diálogo con el espectador. Y mi teatro ha cambiado. Las cosas es la mejor mercadóloga. Pero no digo, entiendo por qué lo dices, pero o sea, por ejemplo, La Cumbia del Pantano es una obra que parte de un proyecto de investigación muy profundo en torno al diálogo con los públicos y con los públicos de México, ¿no?
Es decir, ¿cuál es el posicionamiento, cuál es la mirada de cuáles son los temas, qué queremos hacer, ¿no? Y va en un aspecto muy amplio sobre cómo ha cambiado esta dinámica de relación entre quienes somos los hacedores de teatro y el teatro. Eso es algo que yo espero que cambie y que no ha cambiado, ¿no? Y finalmente, sí quiero también decir que a pesar de que en el ámbito laboral ha cambiado la realidad de las mujeres, y una directora en este momento, o una diseñadora en este momento, o una productora, lo de la producción sí les gusta que lo hagamos, siempre les ha gustado que les organicemos los changarros, siempre. El problema es el liderazgo intelectual y el liderazgo artístico, eso sí que es el problema. El problema de organización no porque no sea un reto enorme, que yo también he sido productora en la vida, pero siento que es un campo menos hostil. La hostilidad está en el liderazgo intelectual y en el discurso artístico, ahí están los problemas, pero hay un problema más profundo, digo, ya que los vamos a mencionar, y está en el ámbito de lo íntimo, es decir, íntimo. Es decir, las mujeres, y no me refiero a las teatreras nada más, las mujeres hemos ganado espacios en el ámbito laboral. Sin embargo, siento que eso ha creado una gran tensión social y una tensión de exceso de carga mental. Las mujeres seguimos gestionando las casas, las organizaciones, toda la logística, los hijos, los cuidados de los mayores, los cuidados de los niños, y esto da lo mismo a las abogadas o quien sea. A mí eso es un tema que me preocupa mucho porque aunque públicamente estamos teniendo acceso a trabajos que quizá no teníamos antes, el costo familiar y el costo en las parejas está siendo brutal. Y es tan así que los hombres están votando en masa por la extrema derecha. Totalmente. Y a mí me parece que ese es un tema mucho más profundo que va de lo laboral, de los espacios, se están ganando espacios laborales, pero se están generando violencias íntimas, complejas, y violencias políticas de otro nivel, particularmente el tema de las extremas derechas y de todos los chicos jóvenes y de todos los hombres votando en masa en el mundo por estas derechas, tiene que ver, yo creo, con estas batallas ganadas. Sí, porque les parece que ya avanzamos demasiado. Demasiado. Entonces, bueno, creo que es un tema muy grande, pero yo reivindico el derecho de concentrarme en, fundamentalmente, hablar de mi profesión y hablar de los retos que yo creo que implican estar al frente de un teatro nacional, que eso también me parece que es un tema importante. Absolutamente. Por último, y para pasar a la ronda, porque sé, maestra Aurora Cano, que tienes que retirarte, me gustaría plantear una última actividad. Digamos, es compartir que cada una desde su perspectiva, desde evidentemente su experiencia, pero también pensando en un futuro no muy lejano, pensando en un lapso de 10, 20 años. ¿Cómo seguir? ¿Cuáles son las perspectivas? Pueden compartir una reflexión con el público sobre qué, o sea, si podríamos pedir una carta a Santa Claus, ¿qué podríamos pedir para ir sentando, digamos, como rutas para trabajar? ¿Quién quiere empezar? Maestra Mónica Raya. Doctora, perdóname. Perdón que insista con lo de doctora, no es arrogancia, es que es necesario que se nombre. Y yo soy doctora, y me costó muchísimo trabajo, y soy doctora. Y eso no es lo más importante. ¿Qué quiero? Quiero dinero para la producción escénica. Si en 10 años la 4T sigue pensando que no es necesario producir artes escénicas, No, por favor. es que el panorama sí está cañón, pero como estamos hablando de teatro, el gobierno de la Ciudad de México quiere hacer 100 utopías. Y yo, encantada de la vida, con muchísimo amor, como arquitecta, estoy asesorando cómo es posible tener cajas negras en estas 100 utopías. O sea, la caja negra como un espacio de artes escénicas. La primera pregunta que le tengo es, ¿y quién las va a operar? Entonces,
¿no? Necesitamos técnicos, porque ya tenemos la caja negra, ya le compramos el super equipo. Pero no hay presupuesto. Entonces, ¿quién la va a operar? Entonces tenemos técnicas, porque necesitamos también ahí, o sea, compensar técnicos, técnicas. Necesitamos un chingo de técnicas, 100 utopías. ¿Y qué va a haber adentro de las 100 utopías? ¿Cuál es la programación? ¿Qué es lo que se va a programar? Y ahí, las escuelas artísticas, que ahorita nos están dando una chaineada. Yo soy maestra de la Escuela Nacional de Arte Teatral desde hace 20 años, soy propietaria de una plaza como vestuarista, gané ese concurso, pero no hay dinero para el diseño escénico, no hay dinero para el diseño escénico, no hay dinero para hacer una escenografía, porque con una sillita y una lamparita y con grandes actores ya estuvo, pero ya no hay escenografía. No tenemos muchos elencos, solo los tiene la Compañía Nacional, porque ya es una compañía, la única compañía que tiene a tantos actores. Entonces nadie más puede hacer la cumbia del pantano, nadie más tiene para pagar a todos esos actores, más que la Compañía Nacional. Entonces, sí estoy preocupada porque al gobierno actual le está faltando apoyar la creación y la producción artística. Entonces, todos nuestros egresados de las escuelas, órale, vámonos todos a las utopías, porque va a haber una caja negra chingona, súper equipada, ¿no? Los públicos ya están, porque son los públicos marginados que no venían hasta el helénico porque no podían, porque les quedaba muy lejos. Ya estamos ahí en Iztacalco, en Gustavo Madero. La verdad es que el proyecto está muy chido, pero no hay lana para pagar producción escénica. Los diseñadores escénicos cada vez ganamos menos dinero. Olvídense la brecha salarial de que a mí me gustaría ganar lo que ganaba Alejandro Luna. Olvídense de que me gustaría ganar lo que ganaba Alejandro. Cada vez menos dinero. Hay unos, no son aranceles, son, no sé, numeritos donde te dicen: si tú tienes 40 años haciendo teatro, haciendo diseño escénico, tú deberías cobrar tanto dinero. Gracias, tabuladores. Te doy la mitad, si te parece. 2 por 1, haces 2 cosas al mismo tiempo y te doy la mitad. Entonces estoy en un chat de como 125 personas que se dedican al diseño escénico y no nos conviene hacer teatro por lo que nos están pagando. No nos conviene, tenemos que hacer otra cosa. Entonces, ¿qué le pido al gobierno de México si quiere durar otros 10 años? Porque si no, de verdad, sí va a venir la ultra derecha, ¿no? Que tampoco nos va a pagar, pero en fin, va a ser peor. Pero creo que está faltando visión, está faltando la visión de decir: paga a los profesionales del arte, págales bien, porque si estás abriendo tantas escuelas y si estás diciendo que la educación artística te aleja de las drogas, de la violencia, del narco, hay que pagar bien. Y hasta la fecha, la programación de las instituciones se está haciendo con artistas a los que no se les está pagando. No hay una tras otra, creo que es el trabajo de la Secretaría de Cultura, que nos dice que está hablando con Hacienda, pero no sé si Hacienda entienda. Entonces, perdón que puse el panorama muy negro, porque no creo en Santa Claus son los papás, los santos reyes son los papás. Las mamás. En muchos casos las mamás,
Y bueno, Ahora que el punk no existe, somos las mujeres. el punk son las mamás. Me quiero disculpar, es que me habían dicho que duraba de 7 a 8 y yo tengo que correr al aeropuerto, voy a perder un avión, perdón. Tengo que irme a una de nuestras sedes regionales, a Guadalajara. Voy a correr, pero sede de la Compañía Nacional de Teatro, tengo una reunión, pero agradezco muchísimo que hayan venido, me disculpo con todo el mundo por tener que correr. Gracias. A ti, Gracias, chicas, gracias, compañeras. Podemos retomar por allá, Sandra. ¿Qué sigue? ¿Qué necesitamos? ¿Cómo hacemos? ¿Qué necesitamos? Teatros llenos, talento hay, creativos hay, ¿no? O sea, ya nos dieron la idea, ya lo tienen. ¿Qué necesitamos desde este lado de donde yo trabajo? Público, gente interesada, gobierno que quiera mandar a sus chavitos al teatro, o sea, formarlos. ¿Cómo les va a gustar el teatro? ¿Cómo te va a gustar la sal si nunca has probado la sal? ¿Cómo te va a gustar el teatro si en tu vida has visto un teatro de calidad? O sea, no es posible enamorar a alguien si no me ves, si no me tocas, si no me miras, ¿no? Es lo mismo. Entonces pienso que nos falta público, que nos falta escuelas que enseñen realmente gente profesional dedicada a esto, que se siente a hacer estrategias, que falta que la gente que está haciendo prensa y difusión, que se prepare, ¿no? Que no sean de verdad inventados. Está muy difícil eso. Sí está haciendo daño y sin embargo pensaría en que tendríamos que entonces nosotros generar información atractiva y suficientemente inteligente para subirnos a ese tren. Porque hay creativos, hay gente talentosísima y muy valiosa. Creo que nos falta por ahí, es gratis, ¿no? Entonces nos falta por ahí entrar a ese, ¿no? Chinchín, estoy estudiando un diplomado justamente que tiene que ver con mercadotecnia, con inteligencia artificial en UNAM. ¿Por qué? Porque estoy interesada de ver cada una de esas butacas llenas. ¿A qué me dedico? No con mercadotecnia, ¿no? Que si es inteligencia artificial o no, tengo que saber de lo que está evolucionando, porque si no sé, me quedo y me olvido, ¿no? Entonces yo quiero que todos estén aquí. Pero ¿qué quiere el público? También. ¿Qué quiere el público? También qué quiere ver el No, público. porque nosotros necesitamos público, pero otra vez, ¿y el público qué quiere? Y la verdad es que necesitamos volver a enamorarlo porque lo perdimos, Sandra, lo perdimos. Sí, o sea, justo es eso, que quiero enamorar, atraer, que vengan, de cómo pues es un trabajo en equipo, ¿no? Desde el creativo, desde qué estamos diciendo, qué están diciendo aquí arriba para que entonces pueda transmitir allá, qué está diciendo la prensa, ¿no? Por ahí mi esposo siempre dice, es que a veces son los peores publicistas ustedes mismos del teatro, ¿no? ¿Por qué? Porque no empujan, porque no hablan bien, porque están ahí, en lugar de que se apoyen, ¿no? Ahí están nada más jalándose. Y yo digo, a lo mejor lo está viendo desde otra perspectiva de abogado, ¿no? Y yo digo, y luego veo otros puntos y dice, mira, allá están haciendo eso súper padre. Eso es lo que nos falta, enamorarnos, formar equipos, formar alianzas, formar estrategias con empresas, porque si no, no lo vamos a lograr. Solos, difícilmente vamos a lograr algo. Muchas gracias, Sandra. Tatiana Maganda, ¿para dónde vamos y cómo hacemos? No, pues está difícil. ¿Cómo? ¿No van a salir de aquí las respuestas? No, sí, claro. Bueno, creo que lo que me toca, sí estamos en la calle con el asunto de los presupuestos. O sea, las condiciones de los teatros son deplorables. Todos los días aquí, entre todos los técnicos, hacemos todo lo que podemos, magia para que lo que suceda aquí se vea para que como cada debe función ser, exista, ¿no? Uh-huh.
Necesitamos equipo, necesitamos drapería, necesitamos presupuesto, ¿no? No solo para los creativos. El asunto es que los teatros tienen que estar al 100. Tenemos una consola que usa floppies. No. Ahí nomás les encargo. Nomás explica que es... Ya estamos pensando en armar un programa para cobrar, para que la gente venga a verla, porque como es una reliquia. Del museo. Del museo. Exacto. Es una consola para museo, pero sigue funcionando. Aquí lo tienen, ¿no? Sí, sí, sí. La otra que creo es que necesitamos, bueno, por un lado, no hay aquí en este país donde se formen los técnicos. Los técnicos se tienen que formar en el teatro, in situ. Ya estamos en ello, ya estamos en ello. Bueno, el asunto es que aquí tengo técnicos con muchos años y esos son los que van a enseñarles Enseñando. a los otros. Porque lo que viene de la escuela, de veras, a veces digo, ¿qué les enseñaron en la escuela? Lo que dice Tatiana es que cuando se jubilan nuestros técnicos seniors, se van a su casa y ya nadie los vuelve a ocupar. O sea, toda esa sabiduría, toda esa experiencia se pierde. Está tremendo. Aquí Y los sí, exprimimos todo el tiempo. Todo el necesitamos tiempo. hablar de esa escuela de dirección técnica, digamos, yo estoy en ello, ya está en la mira, porque te digo, con 100 utopías y 100 cajas negras, pues Sí, ¿cómo? todo muy bien. Una, no me la creo porque no creo que vayan a comprar equipo suficiente, no lo creo. La otra es quién va a operar eso, cuánto les van a pagar, cuánto tiempo va a durar ese proyecto. Cuando se funda el par, ahí se va a quedar y luego va a quedar con un solo foco, o qué va a pasar, ¿no? Entonces creo que sí, tienen que ser, que suenan, proyectos que suenan muy bien, pero que realmente se mantenga, pues, pero la realidad es otra. Y sí, el público, pero digo, aquí nos toca ver muchas cosas. Creo que hay que sí pensar en lo que hacemos para el público y hacerlo bien, porque hay muchas cosas que no están muy bien. Entonces, sí creo que hay que trabajar mucho, hay que profesionalizar. Creo en la gente que sale como escenógrafos, iluminadores, o sea, aquí he tenido jóvenes que creo que sí necesitan una formación mucho más profunda, que sepan. Me ha tocado gente que ni siquiera es capaz de decirme, ¿me prendes ese? ¿Cómo? Ese que da así. Ese o aquel. O sea, no sabemos qué es un lijo, qué es un par. ¿Eres un iluminador o una iluminadora? O sea, creo que esas cosas no pueden suceder. Pero con crayolas. Palitos uno. Entonces, Es que los que sí saben, como no les pagan, entonces viene el que no sabe y lo va a hacer. Y los productores van a decir, bueno, esto me salió más barato, aunque quede medio chafita. O sea, sí traemos un tema de sueldos, de honorarios justos, que sí reconocen una formación, un saber, una serie de saberes que en efecto no son, pues tú ahí muévele. Y eso es una visión que está faltando en las universidades y sobre todo en estos proyectos gubernamentales que están prometiéndonos cultura, arte, pero hoy todavía no terminan de entender que esto no se improvisa. Gracias, Tats. Querida Julieta, adelante. No, perdón, es que cuando en este otro tema de qué ha cambiado, por supuesto que ha cambiado muchísimo. Yo lo que veo, sí, tengo 18 años dentro de la Compañía Nacional de Teatro, pero desde el 73, 77 que empecé a trabajar profesionalmente hasta el 2008, pues hice varias obras de teatro, hablando de teatro exclusivamente, pero lo que ahorita yo veo, y lo veo sobre todo en mi hijo Pedro, ¿no?
de moverse dentro del teatro, o sea, las condiciones en que se está haciendo, produciendo el efiteatro, es algo que le ha dado en la madre, porque es repartir 3 pesos y luego es cuánto tiempo puede las obras que vienen a estrenarse aquí cuánto tiempo pueden estar en el teatro para ensayar, para estrenar. Tienen 2 días de montaje, 3 y son. Eso es nefasto, nefasto. Yo ensayé 9 meses una obra de teatro con Margules. Pero no te pagaba. No, Digo, yo también. pero eso estaba haciendo televisión. Pero a lo que estaba absoluta, clarísimamente decidí hacer eso. Imagínate que te yo hubieran podía pagado trabajar con 9 quien yo quería, meses. con quien yo quería en teatro. A lo que voy es que ahorita las condiciones, los teatros de la ciudad están dando, hablo de la Ciudad de México, los teatros de la ciudad que maneja la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, les dan hasta que 8 funciones y creo que ya menos. O sea, funciones. ¿Por qué? Porque hay que ser democráticos. Entonces, en democráticos también entra todo este asunto de gente que no está bien formada, y gente que ya encontró un modus vivendi haciéndole así aquí y allá, pero no está preparada, o pues simple y sencillamente vino monólogos, porque no hay dinero para más. Pero lo que pasa es que es de veras conformar un reparto para una obra de teatro es tremendo, porque pues los actores que están ensayando, las actrices están ensayando y de pronto, ¿sabes qué? Me salió una serie, me salió una telenovela, no voy a poder. Y tienen razón, pero también lo que vemos es que exactamente los dineros para cultura, ya no hablemos de salud, ya no hablemos de otras cosas, a lo que voy es que el dinero está yendo a otros lugares. Lo importante es el bienestar. No digo que esté mal, pero esas cantidades, eso está dejando que todos los demás no tengamos posibilidades porque somos privilegiados. Así se nos dijo. Pues somos privilegiados y entonces le he chingado 50 años, pero entonces ya soy privilegiada. Entonces, ¿ya qué hago? ¿Ya no vivo de lo que hago? ¿O qué hago? Entonces, eso de veras es muy tremendo estar teniendo posibilidades de tener 2 días el teatro para montar una obra que se estrena para 4 funciones, 6 funciones. Eso es darle totalmente en la madre al teatro, y ya estamos hablando nada más del teatro, ya no hablo del cine o de la danza o la ópera o demás. Entonces, bueno, la prioridad para independientemente federal o local no es el que haya mejores profesionales y las mejores posibilidades para hacer nuestro quehacer. Entonces sí lo digo, estoy dentro de la Compañía Nacional de Teatro, soy actriz emérita, en donde hay el ser emérito en la Compañía Nacional somos 12 actores, en donde Tavira consiguió que, dado que no somos creadores, así se nos dijo, el Sistema Nacional de Creadores, los dramaturgos y directores dijeron que los actores, actrices, no éramos creadores, solo intérpretes. Entonces, lo que hay de extraordinario en la Compañía Nacional de Teatro es que estos 12 actores que tenemos más de 40, 50, 60, hasta 70 años en la actuación, tenemos vitaliciamente una cantidad que es la misma desde hace 18 años, pero la tenemos como algo extraordinario que no existe en ningún otro lado, porque no estamos dentro del Sistema Nacional de Creadores. Entonces sí es algo extraordinario, pero de todos modos repito, sí sé que soy mal hablada, pero le chingamos todos esos actores que estamos de méritos, Angelina Peláez, Luisa Huertas, Marta Verduzco, Luis Rábago, Arturo Beristain,
Blanca Guerra, Daniel Jiménez Cacho, Jesús Hernández, que es de Guadalajara y acaba de ingresar. No sé si me faltan más, perdón, luego, pero esos son los que están. Oscar Narváez, él está desde 1977 en las distintas compañías, entonces sí puedo hablar desde, me dicen, no, es un lugar privilegiado, sí, pero veo cómo está nuestra comunidad teatral y eso es muy doloroso, porque no puede ser que se tenga 2 días y no nada más aquí en el Helénico. Y todas las obras que van para el teatro igual trabajan en los teatros en las mismas condiciones. Nosotros, la Compañía Nacional, tuvimos 2 semanas el Teatro Julio Castillo para estrenar La Cumbia del Pantano, que ensayamos esa es otra cosa, no hay espacios para ensayar, ni en el IMA ni en la UNAM, entonces todo eso se ha ido perdiendo, y no es que uno no quiera uno ver todo negro, pero así está. Y los mismos teatristas, la misma comunidad tiene que moverse. Eso es lo que siento, no hay manera, y claro, está el público, pero también el público se alejó con la pandemia, por distintas situaciones, pero de todos modos la pandemia nos hizo en ese sentido segregarnos. Entonces volver a calentar los teatros ha costado trabajo, ha costado mucho trabajo. ¿Cómo no? Pero bueno. Muchísimas gracias, Julieta. ¿Alguna de ustedes quiere agregar algo más antes de dar paso a las preguntas? Quiero decir algo muy chistoso. Adelante. Conforme a los cambios de cuando empecé ahora, pensaba mucho en cuando yo iba a invitar a alguien de prensa, iba a la oficina del reportero, del canal, y les llevaba el boletín impreso con 850,000 copias en el coche, y digo, eran los cambios, y les llevábamos un obsequio, ¿no? De, oigan, y luego el fax, y ahora es una maravilla poder ir al cine y tener un celular a la mano, salir y mandarle la foto inmediata porque le urge al reportero. Antes te tenías que salir, si querías que salieran en el periódico en ese momento tu gente, ¿no? Para mí era prioridad. Y siguen los periódicos, sí. Y ahora ya mandas. Ahora mandas inmediatamente. Eso es lo que ha cambiado, que es muy chistoso. Y antes, para invitar a un estreno, teníamos que pensar en mínimo 2 meses, porque un mes era de envíos, ¿no? Cuando no había dinero, entonces tenías que ir tú en tu cochecito con alguien de yo paso, tú bajas rápido y yo me doy la vuelta, y entonces luego no sé qué, tenías que pedir apoyo siempre, ¿no? Para no estacionar, no perder tiempo. Ahora es una maravilla la tecnología, la amo en ese sentido, que nos da la posibilidad de la inmediatez. Sí, tiene por eso dije amo en ese sentido, porque puedo tener un poco más de acción y tenemos un poco más, y puedo asegurar que mi talento salga en la web, en donde lo necesiten, en la cámara, en la entrevista o lo que sea, ¿no? Esa es una gran ventaja que hemos tenido, pero sí es un cambio y fuerte. Sin duda alguna. Muchísimas gracias, Sandra, muchas gracias, Tatiana, muchas gracias, Julieta, muchas gracias, Mónica, muchísimas gracias. Me compartieron yo no sabía que se presentaban, pero me compartieron que ahí también haya una falta de comunicación, porque no nos enteramos de ese espacio. Y bueno, una pregunta sería, ¿por qué si mi hija está por decidir a qué área se va y le interesa la actuación? ¿Por qué si estudiara teatro? ¿Por qué diría, si hoy estuvieran en edad de seleccionar y de escoger, volverían a hacer lo mismo? Yo tengo una respuesta. Yo creo que tienes que tener muy claro realmente por qué quieres ser actriz. Nosotros en el Colegio de Literatura Dramática y Teatro no tenemos examen propiamente de admisión, a diferencia de la ENAT o el CUT, que realmente, ¿no?, se necesita pasar exámenes, se necesitan ciertas habilidades. Pasar un propedéutico.
hay un propedéutico, hay varias cosas que hay que tener para ser actor o actriz. Es como si yo quisiera ser bailarina de ballet, pero no arranqué a los 5 años, entonces ser bailarina de ballet a los 60, ¿no? Se me va a complicar. Entonces, mi consejo sería, ¿por qué quieres ser actriz? ¿Qué es lo que ves en la actuación como un futuro para ti? La mayoría de nuestros alumnos en Filos, en el Colegio de Literatura, Dramática y Teatro, casi el 90% de los que ingresan quieren ser actores. Pero cuando les preguntas por qué quieres ser actor, imaginan fama, fortuna, celebridad, Óscares, ¿no? Alfombras rojas, y creo que empezaría por ahí, ¿no? O sea, como mamá le preguntaría a mi hija, ¿por qué quieres ser actriz? Ser actor, ser actriz requiere o estudiar teatro, y esto lo digo de verdad muy convencida, necesita un entrenamiento como si fueras médico. No son 4 años, es toda la vida. O sea, en una licenciatura en actuación te falta la maestría. Necesita, es un trabajo físico, intelectual, no sé si es un estilo de vida. Es un proyecto vital, sí, Es un proyecto vital, pero es una profesión. O sea, yo la verdad es que siempre pregunto por qué quieres ser actor, y cuando recibo las respuestas siempre son unos choros poéticos, así como, ¿no? Pero pocas veces me contestan, es una profesión. Entonces, ser actor no es un estilo de vida, es una profesión. Y una profesión se atiende profesionalmente. Entonces, para que tú cubras las características de un actor profesional, necesitas una muy buena escuela y una formación que no termina en toda tu vida. Por eso hago la analogía con la medicina, porque tienes que estar cada vez más, generar o tener una serie de habilidades y capacidades que tienen que ver con tu cuerpo, no con tu deseo, no con tu anhelo, sino con tu cuerpo. Yo pienso que, o sea, yo nunca he tenido el anhelo de ser actriz, pero sé que no tengo entrenamiento vocal y sé que mi voz no tiene como, o sea, sé que no tengo la resonancia como para ser una buena actriz, para llegar a la fila última. Entonces, eso contestaría, si la actuación se entiende como una profesión, es una profesión hermosísima, muy rica en sensibilidad, pero muy competida, muy competida. Si quieres ser actriz de televisión, pues tienes que ser ultra delgada, guapa, alta, chichis de plástico. En el CEA, yo los invito a que ustedes lean a los alumnos del CEA. Sigue igual. Están guapísimos y guapísimos. Yo se los digo porque soy muy cercana al coordinador del CEA y los invito a que se suban a ese elevador con los alumnos. O sea, yo una vez que fui con él, siendo profesor, vi unas chicas así despampanantes en el elevador que le dijeron, hola, profe. Y yo dije, Sí, de hecho ese es el criterio número 1. ¿cómo sufres, no? Con tus alumnas en estas condiciones. Entonces sí, claro que hay otros cuerpos y desde luego a mí me parecen los más hermosos, los cuerpos que no son, digamos, los de la televisión, pero la realidad es que el CEA hasta ahorita no ha cambiado, no ha cambiado en la admisión. Entonces, ¿en dónde quieres trabajar? ¿Qué tipo de teatro quieres hacer? Son las preguntas que yo te sugeriría que respondieras. ¿En qué escuela quieres estudiar en México o quieres estudiar fuera de México? Porque también se vale, o sea, sí, se puede. Y bueno, la respuesta
de una actriz pura y pura actriz, te dirán cuál fue su experiencia. Yo empezaría por ti misma. ¿Qué onda con tu autoestima? ¿Qué te gusta, qué no te gusta de ti? ¿A qué estás dispuesta? Porque es a partir de uno, de una. O sea, esto que yo soy, esto que he envejecido, ¿no? Ese es mi instrumento, exactamente. Entonces, ¿qué tanto tú te ves al espejo vestida o desnuda, como quieras, así, tan elemental lo pongo? ¿Te aceptas, no te aceptas? ¿Qué tanto socialmente o todo este asunto te importa qué dirán, el qué dirán? Uno tiene que perder como actor, tiene que perder absolutamente el miedo al ridículo, absolutamente, porque te expones. Entonces, en esa formación, todo esto que estoy de acuerdo que te dijo Mónica, es primero partir de ti. ¿Qué es lo que te llama la atención de la actuación? ¿Cuáles son tus referentes? Y ahí te darás cuenta de qué tanto son más extranjeros que mexicanos, o mexicanas y extranjeras, pero sobre todo, ¿qué te dice alguien que actúa? ¿Qué tanto teatro ves? ¿No? Sobre todo, cuando estábamos en el CUT, eso era ir a ver todo lo que fuera habido y por haber. Así fuera, no solamente teatro de la UNAM o de Bellas Artes o cabaret, teatro de ficheras, todo, al Teatro Blanquita, que desgraciadamente ya no existe, pero ver todo. Margules nos pedía, o sea, igual Mendoza. Oye, Julieta, ¿no pensarías también que, o sea, otra cosa importante ahorita que mencionaste las series y estos campos de trabajo, el casting? El casting, hay algo ahí cuando decías tú los extranjeros, el casting está, bueno, es mi opinión, muy cabrón. Nuestros actores, narcos. Sí. Nuestras actrices, las buchonas del narco, ¿no? Y nos faltan esos productores, nos faltan esa visión, pero la verdad es que todavía, cuando tú revisas los papeles o sea, yo vi Las Muertas y hay joyas del teatro mexicano en esa serie, joyas. Pero me pareció así, para mí, dolorosísimo verlas de putas, otra vez, o sea, el trabajo de putas. Y la actriz principal, protagónica, que la tengo bloqueada, o sea, en escenas de sexo, pero pero una y otra y otra y otra vez. No era soft. No era soft, no era soft. No, era bastante... Estaba muy tremendo. Entonces, sí, ahorita que Julieta dice ¿a qué estás dispuesta? Yo reclamo mucho en el colegio. ¿En qué semestre damos clase de desnudo artístico? ¿En qué semestre damos clase de cómo se debe desnudar un actor o una actriz? Eso yo lo aprendí muy bien en los 70s. Pero ¿sabes qué, Julieta? Ya no son los 70s. No, ya sé que no, pero quiero decir que en eso me desnudé y nos desnudamos en varias obras, y lo que quiero decir es que había un gozo, porque lo importante de entender de la actuación, el teatro, es la comunidad, lo colectivo. Entonces entras a una escuela y formas parte de una generación. Eso es muy importante, para mí sigue siendo muy importante eso, formar parte de una generación. Sé que hay muchos talleres, sé que hay muchos clases o escuelas fuera de las que son las más conocidas o institucionalmente conocidas, pero el teatro es un hecho colectivo. Yo no llegué ahorita a 50 años que voy a cumplir como actriz, yo solita. No, fue en compañía, y es también saber trabajar en compañía. Y los límites de esa colectividad, ¿qué tanto eres tuya y tú decides?
y qué tanto es el de Chichis para la banda, ¿no? O sea, lo digo muy en serio, porque es un tema pedagógico, es un tema, o sea, digo, esto no, me da pena decirlo, pero ahorita en mi psique, me acuerdo que yo empecé a estudiar teatro a los 12 años en un taller infantil, y mi papá con Perla Schumacher. Perla fue, o sea, yo fui de los niños que Perla tocó. Y sí, cuando acababa de llegar. Y mi papá me dijo, a mí no me gusta que hagas teatro porque te vas a encuerar. A los 12. A los 12 me dijo eso mi papá. Y tenía razón. Porque solo he hecho 2 obras como actriz. Una fue en la Universidad de Yale y otra fue aquí en México, una obra de Huirerte, que se llamó La noche del naufragio. Y había una escena donde habíamos 3 sirenas y mis compañeras que sí eran teatreras, yo era de la Facultad de Arquitectura, ellas decían que las sirenas no usaban brasier, ¿no? Entonces, pues bueno, pues había que enseñarlas. Entonces, es una anécdota que tiene que ver con cuando el colectivo dice todas sin brasier, y uno dice, bueno, está bien. Y entonces un compañero de la Facultad de Arquitectura me dijo, me acabo de enterar que te puedo ver desnuda por 100 pesos. Wow. Bueno, pues qué poca... No, espérate. Y yo le dije, y si llevas tu credencial, te cobran la mitad. Eso le contesté al Pedro. Pero también es ver eso desde abajo, o sea... No, es que es... Bastante ojete tu amigo, o sea... Pero así es, o sea, como dices tú, tienes que estar lista para los ojetes y para los artistas. Claro. Para abonar nada más, porque me parece que es interesante, sumando a lo que dice Julieta y a lo que dice Mónica, que es fundamental, yo te puedo decir que yo no solamente elegí ser actriz, sino que me formé en muchas cosas. Soy una artista multidisciplinaria, hago dramaturgia, he hecho mucha crítica teatral, he escrito sobre teatro, hago ensayo, por supuesto me he subido al escenario, he escrito todo lo que gustes y mandes. Sigo preguntándome por qué regreso siempre, a pesar de tener otra profesión. En mi familia, porque así era en esa época, a veces para dejarte estudiar teatro te condicionaban a que estudiaras otra cosa. Estudié otras 2 carreras, comunicación social, psicología, y luego tengo un doctorado en psicoterapia. Lo que te puedo decir es que me sigo preguntando a mis 51 años por qué siempre regreso a este espacio. No a este espacio nada mejor que esto. porque no hay nada mejor, por supuesto, pero también por otra cosa. Amor-odio, yo también. Yo te voy a decir lo que he aprendido en la vida, es lo único que tengo para transmitirte, corazón. La vida se va a poner muy compleja a veces, puede ser muy jodida. Es mucho más habitable cuando te dedicas a lo que realmente te apasiona, a ese lugar al que amas, a ese lugar al que vienes y te sientas en una butaca y ves 1 hora de representación y algo de lo que viste ahí te habla de ti, te habla de tu familia, te habla de cómo sientes, de cómo eres. Ese ritual es a lo que yo me hice adicta, no puedo dejarlo, me encantaría, porque confieso ante todos ustedes que estoy cagada del teatro nacional, de la política, no del teatro como hecho artístico, y regreso una y otra vez. Lo único que te puedo decir es que el teatro ha hecho más habitable mi propia existencia en este mundo. Creo que cuando uno encuentra algo así, lo que sea, medicina, teatro, ingeniería, lo que sea, hay que ir a por ello. ¿Alguna otra pregunta había? Bueno, yo nada más quiero agregar que yo soy educadora, investigadora educativa y teatrera. Pertenezco a la Sociedad General de Escritores Mexicanos. Me costó mucho trabajo hacer dramaturgia, que estudié 2 años en esa escuela para hacerlo. Ahí nos preparan para hacer el guión de cine, guión de televisión, de radio, etc. Pero yo regresé al teatro. Hacía con mis niños teatro. Vamos a hacer como que tú eres la mamá, tú eres el papá. Eso es teatro. Teatro de niños. Bueno, hice una frase que el filósofo argentino, que ahorita se me fue el nombre, pero es investigador de teatro,
¿Dubati? Exacto, Jorge Dubati. Qué bueno que me acordaste. Le dije en uno de los festivales que siempre me invitan de la UNAM, Festivales Internacionales de Teatro de la UNAM, y entonces nos encontramos, lo entrevisté, yo tenía una página por internet que se llamaba proscenio.mx, alguna vez lo habrán leído, hago crítica, pertenezco a la UNESCO, y entonces le dije, mira, yo estoy convencida de que si en México hicieran teatro desde el jardín de niños, México sería otro país. ¿Por qué? Porque desde los infantes, desde antes del preescolar, podían jugar a que tú eres la mamá. Es lo que hacen en el recreo, en algunas actividades organizadas. Podrían hacer el papel que quieren y entonces seríamos otro país, porque él dice una frase: teatro, sustento vital de la educación integral. Me dijo Jorge, lo voy a copiar, ¿lo puedo decir? Pero me pones mi crédito. Claro que sí, tienes razón. Teatro, sustento vital de la educación integral. Ya lo demás, las cosas que me han pasado ya en el escenario y demás, ya ni les cuento porque ya sabemos por lo que pasamos. Llegan los técnicos, ¿quién es que dirige aquí? Yo soy la dramaturga y director. No, el que de veras dirige, yo. Bueno, no me va a hacer caso, yo muevo las luces. No, entonces sí. Digo, ¿por qué tener que amenazar a los técnicos porque no creen en una mujer, no? Y bueno, es todo lo que quería agregar. Gracias. Gracias. Igual me gustaría hacer un comentario. Bueno, yo acabo de egresar del Colegio de Literatura Dramática y Teatro. A mí me gustaría mucho comentar esta problemática que yo he visto en nuestros colectivos independientes, que es ahora lo que se está haciendo mucho, yo lo he notado con mis compañeros, y realmente es muy complicado, es muy difícil estar haciendo teatro independiente ahorita porque tenemos que estar sacando de nuestros bolsillos para poder hacer nuestras obras en donde solamente nos dan 4 funciones, ¿no? Y me atrevo a compartir que muchas veces ese presupuesto que nosotros sacamos ni siquiera a veces viene de nosotros, viene de nuestros papás que nos están apoyando para poder montar estas obras y a su vez, que bueno, en las funciones esperando tener teatro lleno y que de ahí pues se haga como un poco, o sea, volver a recuperar ese dinero invertido, ¿no? Y así, es como un renovar el ciclo, ¿no? Pero lo que sí, yo sé que ahorita ya no da el tiempo para preguntar, pero a mí sí me interesa mucho saber qué opinan ustedes como creadoras escénicas, la doctora Mónica, que está muy cerca de nosotros como estudiantes, qué opinan de estos nuevos teatreros, de esta nueva generación de teatreros, porque la verdad yo de la gente con la que he trabajado, que he estado, diría que tenemos muchas ganas de hacer teatro, o sea, de verdad nos movemos cielo, mar y tierra, nos desplazamos a todos lados, buscamos las formas, tratamos de tener la apertura, la comunicación con las autoridades para que nos apoyen y desgraciadamente a veces no hay esta respuesta, pero yo al menos sí soy muy partidaria de que sé que a veces hay que poner límites, porque también creo que hacer teatro no se trata como de transgredir la cuestión en tanto a salud mental, física, pero sí me siento parte de una comunidad que neta estamos bien dispuestos a lanzarnos a donde sea y con lo que sea con tal de hacer teatro que sea de calidad también, ¿no? Que sea de calidad y bueno, solo quería compartir eso, quería que ustedes lo escucharan, que somos una generación que de verdad estamos muy dispuestos a continuar y yo que acabo de egresar apenas el año pasado y me interesa seguir viendo las muestras académicas que tenemos en el colegio, que también he tenido como la oportunidad de trabajar con grandes actores como Julieta, que acabo de hacer mi servicio social con ella y con Aurora, y que fue una experiencia muy grande que Aurora Cano nos regaló como servicio social y de la cual aprendimos muchísimo y las demás áreas seguimos aprendiendo. Y pues nada, solamente quería compartir eso. Muchas gracias por esa interesantísima y muy importante pregunta. Le voy a dar el micrófono a la doctora
Y mientras la doctora responde, quisiera que fuéramos preparando las flores que tenemos para nuestras invitadas. Doctora querida. Creo que la pregunta sigue siendo ¿para qué públicos quieres trabajar? No puede ser un teatro para ustedes. Tienes que colocar la creación y la actividad escénica para públicos muy específicos. Y entonces a lo mejor creo que la persona con la que tendrías que hablar es con Sandra. Porque las ganas, otra vez, ganas, siempre tenemos muchísimas ganas. Pero saber en dónde, a quién le importa eso que tú estás haciendo. No que a ti te importe muchísimo, porque eso ya lo sabemos, pero a quién le importa eso que tú estás haciendo. Y esa conexión, esa es la que nos está faltando hacer. ¿Quién es tu público? ¿A quiénes les importa lo que ustedes, como generación, están haciendo para que puedan sembrar y que ese público quiera regresar al siguiente proyecto, etcétera, etcétera? Entonces, aprovéchate para contactar a Sandra, porque creo que lo que Sandra ya sabe y conoce sobre públicos, eso te puede ayudar mucho con compañías jóvenes recién egresadas. ¿Puedo comentar algo? Claro. Nada más muchas gracias por la plática, fue muy enriquecedor escucharlas. Quería agregar a esta reflexión que estamos teniendo. Yo ahorita estoy montando una obra de teatro que se llama Perras y me di cuenta ahorita lo que decían de TikTok. Las redes sociales a nosotros nos ayudaron mucho, como que hacer todo el proceso de lo que estás haciendo en montar el teatro. Te empieza a ayudar a jalar a gente que tal vez puede estar interesada en lo que estás haciendo. Y por otro lado creo que como esperanza para el teatro ahorita, en una época donde la IA tiene todo predigerido y donde ya no sabes qué es real y qué no, y hasta el cine ya está en la cuerda floja, la música, ya no sabes. El teatro es un espacio revolucionario donde yo creo que mucha gente va a voltear de nuevo para poder vivir esta experiencia cruda y real. Entonces, gracias. Muchísimas gracias, querida Sandra, Tatiana, Julieta, Mónica. A ustedes por venir, nosotras nos preguntábamos quién querrá venir en estas condiciones. Gracias al Helénico también. Muchas gracias, espero que este es el primero de los diálogos que tenemos pendientes. Muchísimas gracias por salir en esta tarde de lluvia, por disponerse, por platicar, por abrir su corazón y por compartir con la gente. Público querido, muchísimas gracias por asistir en esta tarde. Un honor recibirlos y que haya sido satisfactorio y gozoso para